El arte de resistir, de Andrea Marcolongo, de Editorial Taurus. Capítulo 3. No qué hacer, sino cómo hacerlo. El papel del hado en la Eneida. Nunca ha prometido nadie que las provisiones vayan a ser inagotables, pero resulta algo implícito. Incluso el hecho de preguntárnoslo es una bobada. Se trata del acuerdo tácito en que se basa el sistema dentro del cual hemos nacido. Aún así, siempre hay un límite que se nos impone, y además de forma perentoria, aunque no lo veamos. Lo que se nos escapa en medio de toda esa inquietud es que desde tiempo inmemorial, el abanico de posibilidades ha sido establecido ya por algo que no somos nosotros. A la conciencia de cada uno se le concede la libertad y el lujo de dar nombre a ese algo. Religión, filosofía, naturaleza, caos, o como lo llamó Virgilio, hado. El hado en la Eneida. En una vida son menos de un puñado los acontecimientos capaces de abrir un surco claro entre un antes y un después. En un plano colectivo, algunas pocas generaciones, bienaventuradas ellas, no experimentan más que dos, el nacimiento y la muerte. Otras están llamadas a resistir una guerra o una catástrofe natural, o una pandemia como le ha ocurrido a nuestra generación. Se trata de sucesos épicos, en el sentido clásico del término, perfectamente distintos del dolor de la persona aislada que, por terrible que sea, es siempre individual, porque tales sucesos son los únicos que obligan al hombre a preguntarse qué nos está pasando, a nosotros, y no solo a mí. Sucesos rarísimos, en definitiva, pero capaces de distorsionar el qué, o sea, las propias reglas del juego, y que nos obligan a redefinir, rapidísimamente, el cómo de cada una de nuestras acciones. Ante todo, para sobrevivir sin perder la dignidad. Porque solo al sentido de todos y cada uno de nuestros gestos se dan infinitas posibilidades de repercusión, unas de carácter salvífico, otras mortales y la mayor parte banales. Hay poquísimas que sean brillantes, pero eso sí, son necesarias. En efecto, el hombre es el artífice de su suerte, de lo que en latín se llama fortuna, una vox media, que puede designar el acaecimiento indiscriminado tanto de una circunstancia casual como el de una tormenta, y que por consiguiente no tiene nada que ver con la idea actual de éxito, suerte favorable, victoria, conquista. Sin embargo, lo que con más frecuencia se pasa por alto es hasta qué punto la fortuna del ser humano depende por completo de la modalidad en que éste ejecuta sus acciones. Su carácter de artífice se mueve siempre dentro del perímetro concedido por el hado, nunca fuera de él. De nuevo, la pregunta que hay que hacerse es cómo debemos afrontar a la casualidad para no rendirnos y no venirnos abajo. Estamos todos jugando el mismo partido. Ya sabemos que habrá un equipo que gane y otro que pierda, antes incluso de que suene el pitido inicial. Las reglas son las mismas para todos y el papel de árbitro corresponde al hado. La cuestión es ver cómo sabemos jugar ese partido llamado vida. Siempre si qua fata sinant, si acceden los hados a nuestros planes. Eneas es cualquier cosa menos un hombre que se ha rendido, un hombre que ha sido vencido por el hado. Eneas hace cualquier cosa menos ejecutar unos designios supremos con dócil resignación. Ni siquiera se fía siempre del hado. A menudo vacila, se confunde, se equivoca y luego se corrige. En ocasiones se olvida del hado y entonces quizá descubre que es un poco feliz. Simplemente, Eneas resiste. No cede. Si cae se limpia el polvo de las rodillas y las lágrimas del rostro y vuelve a levantarse. Eneas continúa, no tiene prisa por derrumbarse. Se obstina siempre en hacer lo que el hado le impone. La suya es una desesperación sincera. Hace falta una fuerza épica para no abandonar nunca, para no considerar excesivo el enésimo golpe que llega de forma inesperada, para no permanecer en el suelo después de recibir una patada que hace trizas las costillas, para no pedir otra cosa excepto que ahí se acabe todo y que ese puñetazo sea el último, para no atreverse nunca a decir basta, para ni siquiera suplicar una breve tregua. ¿Acaso espera Eneas recibir una recompensa una vez fundada Roma? La gloria conseguida será suficiente para transformar las heridas en cicatrices y para secar las lágrimas convertidas en risa. No. Eneas sabe demasiado bien que nada hará volver atrás el camino recorrido y que nada lo devolverá a esa casa suya que ahora es un camposanto. Una vez que hemos llegado a la meta determinada por el hado, tanto si se gana como si se pierde la batalla, no hay ningún triunfo.
No se reparten compensaciones por los sufrimientos padecidos, no se concede ningún premio de consolación ni se entrega ningún certificado de méritos. Lo único que cuenta es que estamos vivos. Ya no seguimos siendo desgarrados por el oleaje de la existencia, no seguimos siendo desollados por el dolor. Lo que hace la Eneida, algo único en la historia de la literatura, no son, pues, los hechos de la trama, es cómo se producen esos hechos, y sobre todo, cómo reacciona Eneas ante ellos, lo que convierte el poema, digámoslo de una vez, en una obra maestra. No hay más remedio que aceptar las cosas, e inmediatamente después ponerse a trabajar, mucho. En conclusión, lo que escenifica la Eneida es ese épico acto de aceptación consciente de la inevitabilidad de la renuncia. El talento de Virgilio fue el de dar voz a todos aquellos que no hacen de su vida lo que quieren, sino lo que deben. A quien todavía sienta la tentación de replicar que de todas formas Eneas habría podido luchar para cambiar la voluntad del lado o simplemente sustraerse a ella, nos vemos obligados a decirle imposible. Durante demasiado tiempo el término fatum y lo que representa se ha traducido erróneamente por el deber, palabra que comporta un contenido siempre relativo, emparetado con los valores por estar estos subordinados a una época concreta y a un contexto social concreto, abriendo por tanto una rendija a la posibilidad de cambiar ese deber, ya sea a través de la conciencia, ya sea de la tecnología, y si eso no basta, al menos por medio de la oración. La traducción de fatum más correcta, más anodina, más lúcida, es por el contrario obligación. En conclusión, el hado no se cambia, no es ni amigo ni enemigo. La Eneida no es un torneo, no es un certamen, no es una competición. No se admiten regateos de mercader. El hado no es tampoco una guerra, es sencillamente la naturaleza de la vida. La distinción entre quien sale adelante y quien no lo hace viene dada por la rapidez con que lleguemos a aceptarlo. Fas non est. Esta advertencia suele traducirse con desidia por no lo quiere el destino, cuando por el contrario significa no nos es dado, no nos está permitido. En la Eneida, Virgilio no deja de poner en escena lo que sucede cuando nos sublevamos contra el hado. Algunos lo llaman rebelión, cuando por el contrario se trata más bien de un ejercicio estéril de resistencia. En efecto, sorprenderá constatar que quien en el poema intenta oponerse a los designios marcados es Anquises. Precisamente es el anciano padre de Eneas el que intenta sustraerse a la necesidad del hado. Él es que, ya exhausto, se da por vencido y dice que durante la guerra de Troya ya ha visto satis una superqué. Me basta a mí y me sobra con haber contemplado ya una vez arrumbada la ciudad y haber sobrevivido a la captura. Anquises preferiría dejarse morir en Troya y está dispuesto a quitarse la vida con sus propias manos y a permanecer insepulto, con tal de no seguir sufriendo, con tal de no recorrer deprisa y corriendo los penates y tras la derrota convertirse en un pobre exiliado. ¿Es el suyo un acto heroico? No, es un acto inútil.